Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí en este ciclo de conferencias sobre pensamiento descolonial. Son 5 grandes conferencias que vamos a tener a lo largo de todo este tiempo. Iniciamos el día de hoy, 4 de octubre, y vamos a terminar en febrero del 2024. Entonces vamos a tener un buen ciclo muy interesante, muy importante, sobre una serie de perspectivas críticas sobre la modernidad desde el pensamiento, digamos, descolonial. A nombre del Centro de Estudios Sociológicos les damos la más cordial bienvenida, y también a nombre del Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Este proyecto también ha sido iniciativa del proyecto PAPIME de investigación, repositorio digital en teoría sociológica contemporánea. Y bueno, este es un esfuerzo colectivo que estamos llevando a cabo con nuestro compañero Daniel Gutiérrez, que estará por acá presente, con nuestra compañera Andrea Mesa Torres, que también está aquí presente como organizadora. Y el día de hoy vamos a tener la presencia de Katia Colmenares, una gran charla que ahorita vamos a presentar. Antes que nada, también agradezco la participación de Candy Hurtado, que nos está ayudando en la transmisión en vivo. Y bueno, pues sin más preámbulo, les doy la bienvenida a este ciclo de conferencias sobre pensamiento descolonial, y esperemos que sea de mucha utilidad, que sea de su agrado, que se sientan involucradas, involucrados en este ciclo, y que se sientan también convocadas, convocados. Pues sin más preámbulo, les doy la bienvenida, muchas gracias, y le damos la palabra a Daniel Gutiérrez, quien ha sido además uno de los iniciadores y quien tomó esta gran iniciativa académica para dar a conocer este ciclo de conferencias. Daniel, muchas gracias. Adelante. Al contrario, muchas gracias, Edgar. Bienvenidas todas las personas allí en la red, acá también, en la reunión que tenemos aquí en Zoom, a Katia, a Andrea. Efectivamente, esta es digamos, una segunda parte de un seminario, un ciclo de conferencias permanente, cuyo título amplio es Teoría Social de la Modernidad, y en esta ocasión es el giro decolonial. Ya hace 2, 3 años, en plena pandemia de 2020, 2021, se llevó a cabo una primer ciclo de conferencias donde también se expuso, como se invitaron y se expusieron, como va a ser en este ciclo, grandes expertas y expertos en la materia, en el ámbito sobre todo de las ciencias sociales, por no decir sociología, y una reflexión de la modernidad. Esa primera parte fue hablar, grandes exponentes, hablar de aquellas que llaman clásicos del pensamiento sociológico, donde por un lado, efectivamente, podrían haber caracterizado la modernidad, y por otro, de alguna manera también criticarla. Ya tenemos ese antecedente de poetas como Charles Baudelaire, donde anunciaban ese peligro que se llamaba modernidad. Y es importante mencionar que es por un lado, la teoría social, que tiene toda una carga, por un lado, en este caso incluso colonial, o incluso occidental sobre todo, y de la modernidad, como si fuera tautológico. Teoría social de la modernidad, pues bueno, está con una carga histórica muy importante, y que incluso en el ámbito, por eso señalé de manera particular la sociología, parece que la disciplina sociológica fue acompañada de esta noción de la modernidad, y por parafrasear un poco a Marx, siendo un poco los mecanismos ideológicos desde el área científica o disciplinaria de esta misma modernidad. Entonces, había que hacer en algún primer momento un esbozo de qué se entendía por modernidad desde estos clásicos, dicho por especialistas de estos llamados
clásicos o esta historia de la teoría social, sociología. Para que en un segundo término justamente llegásemos a este giro de colonial, descolonial, quizás ya Katia hará esos semánticas, esos detalles, pero para ver la otra mirada, no nada más desde aquellos críticos, desde Occidente y dentro de Occidente, sino fuera de esta región, sobre todo región de pensamiento, más que geográfica histórica, y ver cómo esta modernidad, esta teoría social, puede ser heurística justamente para repensar el mundo o justamente para ver todas sus limitantes o en el mejor de los casos para la teoría social, sus virtudes. Entonces, celebro que se haya hecho esto a partir justamente también de una discusión, una reflexión, como siempre sucede en todas estas historias de la teoría, en un café, allá en un café, por cierto, muy tradicional, no de estos que tienen muchas extensiones tentaculares por todos lados, con Andrea platicando y pensamos en una necesidad de repensar esto que es modernidad, esto que es teoría social, y sobre todo en el marco aquí de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y pues bueno, estamos sumamente contentos de que haya esta voz, de que hayan aceptado además todas las demás personas que van a intervenir a lo largo de este ciclo, que también son grandes expertas, que van a hablar de alguna manera, quizás no de esos clásicos, pero sí de esta teoría social, sí de esta modernidad. Entonces, enhorabuena, deseamos que sea un ciclo lleno de reflexiones, autoprospecciones, y pues sin más preámbulo, le doy la palabra a Andrea para que nos haga el favor de presentar a nuestra invitada de hoy. Gracias. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Yo voy a hacer una muy breve presentación de Katia Colmenares para también no quitarle tiempo de su charla. Bueno, pues Katia Colmenares es mexicana. Ella es doctora en Humanidades con especialidad en Filosofía Política. Es filósofa de la liberación y es pensadora descolonial. Ella es consejera interna y coordinadora de formación virtual en el Instituto Nacional de Formación Política del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y es autora del libro Hacia una ciencia de la lógica de la liberación, elementos para una crítica de la razón transontológica, que fue publicado en Bolivia en 2015. Bien, yo quisiera mencionar para los que nos escuchan que Katia ha impartido en los últimos años muchas conferencias sobre temas muy relevantes, sobre la obra de Karl Marx, sobre fetichismo, sobre modernidad, sobre ciencia y también sobre la obra del filósofo boliviano Juan José Bautista Segalés. Y para concluir, solamente quisiera mencionar que, bueno, Katia Colmenares junto con Juan José Bautista Segalés escribieron la introducción para la antología, la obra de la antología de Enrique Dussel, que se titula Filosofía de Liberación, y juntos escribieron la introducción a esta antología que se titula Claves para interpretar el pensamiento crítico de Enrique Dussel. Bueno, entonces, sin más, quisiera pasar la palabra pues a nuestra ponente de hoy, a Katia. Katia, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias a ti, querida Andrea, por esta hermosa invitación. Pues sin más empiezo, creo, ¿no? Bien, pues el tema que nos convoca el día de hoy, de la modernidad y además pensar la modernidad desde el pensamiento descolonial, es un tema que yo creo que tendrá cada vez más vigencia y será y se irá posicionando, creo yo, como uno de los grandes temas de este siglo XXI, porque cada vez tenemos más conciencia de que la colonización no es, digamos, la ocupación de un espacio, sino que la colonización tiene que ver con un modo de vida,
que se ha ido expandiendo, que se ha ido globalizando. Y a mí me llama la atención, ¿no?, que en América Latina, decimos, en nuestros contextos, el tema de la colonización es un tema, digamos, que nosotros estamos acostumbrados a pensar por la propia historia que tenemos. Sin embargo, hay cada vez más voces que están apareciendo en distintos lugares, lugares insospechados, incluso, digamos, al interior de las grandes economías, ¿no? Empiezan a aparecer también voces disidentes, voces que hablan de descolonización. Entonces, incluso hay un libro de Javier Fernández que se llama Descolonizar Europa. Entonces, cuando uno piensa, ¿no?, esos temas, empieza a notar que hay novedades y que tenemos que ir entendiendo la colonización y la descolonización de una manera cada vez más profunda, más radical. Lo primero que a mí me gustaría destacar es que la modernidad es, en principio, un modo de vida. Digamos, yo lo caracterizaría de esa manera para empezar a abrir el tema. Es un modo de vida y obviamente como modo de vida tendremos que irlo analizando en cómo se va determinando en cada una de las facetas o de las dimensiones de la vida. Es un modo de vida, además, que se ha ido construyendo en el tiempo, a través de la historia, y que al mismo tiempo que podemos nosotros situar en un momento determinado, hay ahí distintas voces, distintas interpretaciones, pero bueno, Enrique Dussel, digamos, el modo como la ha caracterizado es en 1492, ¿no? 1492 como esta fecha en el que Europa sale de su, digamos, sale de su espacio, sale de su mundo conocido, que además hay que hablar un poco de qué tipo de mundo era ese, ¿no? Porque en general estamos acostumbrados a ver a Europa como centro, ¿no? Como centro del mercado, como centro político, como centro de irradiación de la cultura. Sin embargo, en 1492 esto no era así. O sea, Europa era un espacio bastante periférico. De hecho, podríamos nosotros remontarnos a la comprensión histórica que conocemos y traer a colación la Edad Media, ¿no? O sea, una Edad Media en donde en realidad nos habla de un momento histórico bastante oscuro para Europa, o sea, donde hay como mucha dificultad de comunicación, mucha dificultad de tránsito, pero cuando nosotros abrimos como el zoom, ¿no? O sea, abrimos el espectro, nos damos cuenta que esa oscuridad en realidad solamente se circunscribía a un espacio muy determinado y muy pequeño. Es decir, porque era también el gran momento de florecimiento, ¿no?, del Imperio Otomano. Digamos, la cultura árabe tenía una gran expansión, había, digamos, grandes filósofos, grandes científicos, ¿no? Todo un planteamiento, por ejemplo, de la medicina. Es decir, Europa estaba viviendo, ¿no?, en su pequeño mundo un momento oscuro, pero ese momento oscuro era solo válido para este espacio muy en concreto. Y tratando de buscar, ¿no?, como una salida de esa oscuridad, una salida al mercado, al intercambio. España, en ese momento que no era todavía España, ¿no?, pero digamos, sale, ¿no? O sea, el reino de Castilla sale hacia el mar, es decir, el Mediterráneo estaba completamente ocupado
y bueno, la cultura árabe, digamos, era dominadora en ese sentido. Entonces, el único espacio por donde logra salir es hacia el Atlántico. Y con el Atlántico se abre un montón de novedades, pero bueno, se abre sobre todo el encuentro con nuestro continente. Y aquí pasan muchas cosas. Es decir, cuando Europa llega a este continente que hoy llamamos América Latina, pero que en ese entonces tenía, por supuesto, otros referentes, ¿no? Hay como una experiencia que Dussel hace mucho énfasis en poner de relieve. Es decir, tenemos digamos, un español, ¿no? O sea, que llega con su armadura, ¿no? Con sus carabelas, con su modo de vida. Y entonces cuando aparece, digamos, el nuevo mundo para Europa, por supuesto, es no conocido. Entonces, lo no conocido se trata de poner en categorías que sean inteligibles. Entonces, automáticamente, el tratar de comprender lo nuevo acontece para el europeo como una caracterización de algo que pueda ser inteligible para ellos. Es decir, comprenden el nuevo mundo, pero realmente no comprenden la novedad frente a la cual están, sino que automáticamente le ponen, ¿no? Dice Dussel, ¿no? Le ponen un ser, le ponen una manera de comprender que no coincide con lo que realmente está aconteciendo. Entonces, hay un libro que yo quiero recomendar mucho aquí que se llama así 1492. Apareció, es de Enrique Dussel y aparece con 2 títulos. En una edición aparece como El encubrimiento del indio. Y bueno, ya esto es por sí chocante, ¿no? Frente a esta concepción que se había impuesto por siglos de que había habido un descubrimiento de América. Pero claro, o sea, algo tan obvio, como que llamar descubrimiento es automáticamente ponerse la armadura de Colón, no aparecía obvio, ¿no? Es parte del proceso como de irnos descolonizando, o sea, de ir desnaturalizando estos lugares comunes, estas comprensiones que nosotros asumimos y que suponen ya una toma de posición frente a lo que estamos viviendo. Entonces, hablar de descubrimiento de América nos pone a nosotros en el lugar de españoles, ¿no? O sea, porque la gente que había en este continente, pues ni modo que no supieran que existían, o sea, es una cosa de obvia hasta chocante, ¿no? O sea, por supuesto que sabían que existían. Pero entonces tenemos que ir reinventando, ¿no? Reinventando las palabras, reinventando el modo de hablar. Pero bueno, este descubrimiento que va a ser para el español es una experiencia. Y es una experiencia en donde tengo que tomar una posición. Y la posición que toma, en este caso, Europa, es una posición de superioridad. Digamos, de superioridad civilizatoria, prácticamente. Entonces, eso significa entonces que yo tengo que inferiorizar al otro, ¿no? Entonces, tengo que ir construyendo todo un discurso que me devuelva a mí una identidad, un modo de comprenderme a mí mismo. Y en este caso, pues Europa va ahí construyendo lo que vamos a llamar, ¿no? Este proyecto civilizatorio de la modernidad, que es un modo de vida que refleja a Europa afirmándose como la cultura superior, universal, racional, ¿no? Digamos, la culminación de la humanidad. Entonces, bueno, acontece esta experiencia y este proceso de inferiorización, bueno, tiene muchas
digamos, habría mucho que decir a propósito de eso, ¿no? Pero también, bueno, conlleva, como hemos dicho, una inferiorización del otro, una inferiorización, por ejemplo, racial, ¿no? O sea, el tono de la piel empieza a ser también una nota que nos da ya muchos elementos para poder, ahora sí que, hacer una taxonomía de la humanidad. Y bueno, hay también una inferiorización de la cultura, hay una inferiorización del conocimiento. Y bueno, aquí es donde yo quisiera como que fuéramos, que empezáramos a caracterizar, ¿no? ¿De qué se trata este modo de vida? Entonces, este modo de vida que podemos entonces situar 1492 como un momento, digamos, fundamental en donde Europa tiene esta experiencia por primera vez de ser centro, es decir, porque en ese momento, digamos, eran centro la cultura china, ¿no? La zona del Indostán, ahí es donde estaba realmente la ebullición, la producción de las mercancías, bueno, el mundo árabe también. Entonces, Europa ahí, digamos, en esa historia no figuraba, pero con el descubrimiento, digamos, visto desde ellos, la conquista que va a ser posteriormente del nuevo continente, eso va a significar una extracción, digamos, de valor con la cual Europa va a poder financiar su despegue civilizatorio realmente. Entonces, eso se va a hacer a partir del trabajo esclavo, o sea, a partir de la esclavización de los pueblos originarios, pero también del África. Y además por el robo sistemático de los bienes materiales extraídos del Nuevo Mundo. Entonces, Europa va a tener, así como de la nada, ¿no? un acervo con el cual va a poder financiar, ¿no? O sea, todo este despegue cultural. Pensemos que en este momento la moneda que circulaba de manera, digamos, reconocida históricamente, pues era la plata y el oro. Entonces, Europa quería plata y quería oro para poder ir a comprar mercancías, ¿no? A los grandes mercados del mundo. Europa no tenía en ese momento ninguna producción valiosa, o sea, ninguna producción que el mundo estuviera buscando o quisiera, o con la cual quisiera comerciar con Europa. O sea, Europa no figuraba en el mercado. Entonces, pero ahora, a partir de la conquista del Nuevo Mundo, se tiene dinero, ¿no? O sea, dinero de la nada, ¿no? Es como encontraron una mina de oro y una mina de plata, y con eso fueron directamente a comprar, ¿no? O sea, comprar todo lo que querían. No desarrollaron tampoco la industria, ¿no? O sea, no utilizaron eso para poder realmente convertirse en una potencia productiva, sino que fueron realmente a gastar, ¿no? Era una conciencia, por supuesto, muy señorial, o sea, de no valorar el trabajo. El trabajo era más bien como símbolo de ser siervo. Entonces, el español no tenía una cultura así del trabajo. Otra cosa va a pasar, ¿no? Cuando lleguen los pilgrims al norte del continente, ¿no? Que ahí sí había pues toda una visión, una cosmovisión que valoraba muchísimo el trabajo manual. Y bueno, esa será por supuesto que otra historia. Pero entonces, 1492, ¿no? que experimenta Europa como un momento en el cual se ven a sí mismos superiores, ¿no? O sea, superiores a otra cultura,
que se ven a sí mismos con la posibilidad además de imponerse, ¿no? Va a ir contribuyendo a generar esta cultura, porque la modernidad es también, pues, una cultura. Entonces, vamos a tener como varios elementos que a mí me gustaría ir destacando. En primer lugar, el sentido de la historia. Si la modernidad va a comenzar a generar una memoria, porque cuando decimos que la modernidad es un modo de vida, el modo de vida se construye históricamente y el modo de vida significa también construir un sentido de la vida. Y ese sentido de la vida implica un contarse, un presente, un pasado y un futuro. O sea, un ubicarse en dónde estamos y hacia dónde vamos caminando, de dónde venimos. Entonces marca como una pauta de hacia dónde va la humanidad. Entonces conlleva, por supuesto, una historia y una historia en la cual la modernidad, y en este caso Europa, se plantean como el último estadio civilizatorio, es decir, como el más desarrollado. Entonces es una visión histórica lineal, ¿no? Y bueno, nosotros conocemos ya la comprensión que tuvieron, por ejemplo, los románticos o Hegel, ¿no? Como el gran constructor, ¿no? de esta visión histórica, en donde Asia, África aparecían, digamos, en los inicios de la historia, ¿no? O sea, ahí es donde ellos tuvieron su momento, su esplendor, y ya no figuran más, ¿no? O sea, pasaron a la historia. Y después, bueno, viene este momento de oscuridad de Europa para su renacimiento y finalmente la coronación de la modernidad, como la gran edad de la razón, de la ciencia y de la producción. Entonces, este sentido que se imprime a la historia va a significar también una mirada. Es decir, porque entonces cuando yo veo, ¿no? O sea, a partir de esta visión de la historia, cuando yo veo al África, la veo en el pasado. Cuando yo veo los pueblos originarios o veo al Asia, lo veo en el pasado. O sea, no los puedo ver como culturas presentes desarrolladas, sino que ya automáticamente esa visión histórica se me impone como algo que está aconteciendo, ¿no? Y como que quedaron ahí petrificados y hay, por supuesto, la implicación de que están en un nivel inferior, ¿no? Esto es muy importante, es decir, no solamente están en el pasado, sino que por eso, son inferiores. Entonces, y en el presente, o sea, en el presente son inferiores. Eso es lo que significa. Pero además también, como modo de vida, implica una comprensión de lo que es el ser humano. Y aquí es donde vamos a entrar realmente como al tema que yo quiero llegar. Y bueno, ya me comí un montón de tiempo, pero me parecía como importante situar ese momento para ahora ir como definiendo, ¿no? ¿En qué consiste? Entonces, la modernidad va a significar una antropología, una comprensión del ser humano que es además dualista, ¿no? Que es heredera de la cristiandad. La cristiandad, cuando hablamos de cristiandad, en el sentido como lo ha ido trabajando y definiendo Enrique Dussel, él dice, el cristianismo aparece, o sea, como una comprensión de lo sagrado en función de la liberación del ser humano en lo político, concreto e histórico. Entonces, el cristianismo, y para eso tendríamos que remontarnos, ¿no? a la visión, no tanto de Jesús, que ya es una visión que tiene
digamos, otras implicaciones, sino más bien hablaríamos de Yehoshua HaMashiach, ¿no? O sea, para tratar de enfatizar que viene de una cultura semita, y que viene con un mensaje de liberación, viene con un mensaje político. Entonces, este cristianismo, que era una corriente, un movimiento político, después es invertido. Y es invertido porque entonces en lugar de promover la liberación de los oprimidos, de los excluidos, de los pobres, ahora se plantea como una comprensión que más bien entroniza, ¿no?, a los poderosos porque los ha puesto Dios, ¿no? Entonces tú no puedes cuestionar el sistema que hay, porque eso es dado por Dios, ¿no? Y el sacerdote es una mediación entre ti y Dios. Entonces empieza como un proceso de inversión del cristianismo, y esta inversión del cristianismo, bueno, no me voy a meter ahí, pero supone una helenización del cristianismo. O sea, el cristianismo originario, ¿no?, mesiánico, en realidad tendríamos que decir, porque Christos quiere decir ungido, o sea, viene de ahí, de ungir, y es la misma palabra Mashiach, ungir, ¿no? Una en hebreo y el otro en griego. Entonces, los mesiánicos sería cuando se hace esta traducción de una cultura a otra, cuando se hace la traducción de la cultura semita a la cultura griega, pues se nos mete la cosmovisión griega. Y la cosmovisión griega es dualista. Entonces parte de una visión cuerpo-alma. Entonces aquí es donde empiezan como los grandes problemas, porque si yo tengo un cuerpo y yo tengo un alma, y después, como dice Descartes, ¿no?, yo tengo un alma a la que le es indiferente tener un cuerpo, o sea, empieza a haber un problema que cuando nosotros lo pensamos desde el punto de vista de la política, pues entonces va a llegar, digamos, el poderoso a decirte, no te preocupes si ahorita eres pobre, porque tuyo será el reino de los cielos, ¿no? Entonces, entre más sufras, ¿no?, aquí, pues más se te va a dar en el más allá. Entonces, justamente si el cristianismo originario era un bienaventurado los pobres, ¿no?, y movamos esta realidad para producir la nueva tierra y el reino, aquí en este mundo, de pronto tienes una cristiandad que te desmoviliza, que te dice, no, entre más sufras aquí, más feliz vas a ser en el más allá. Entonces, justamente lo contrario. Entonces, Franz Hinckelammer lo que ha sostenido, y es uno de los autores que yo quisiera que se quedaran ustedes con la espinita de trabajar y de profundizar, él dice, la modernidad es una racionalización de los prejuicios de la cristiandad, ¿no? Entonces es la cristiandad, o sea, la comprensión, la cosmovisión de la cristiandad, pero ahora hecha secular, ¿no? O sea, ya no hablamos de Dios, ahora vamos a hablar de otros que son de los fetiches terrestres, pero al final va a ser la mismita estructura. Entonces, en la antropología, tú tienes un alma a la que le es indiferente tener un cuerpo, ¿no? Hay un dualismo. Y ese dualismo se va a reflejar también en la comprensión, por ejemplo, de la ciencia. Porque entonces tienes un ser humano que está frente a la naturaleza, ¿no? Entonces, así como tienes un alma deslindado de su cuerpo, ¿no? Así también el ser humano aparece deslindado de la naturaleza. Ese dualismo se va a ir reflejando en todo. O sea, si nosotros comprendemos esto, digamos, estamos como realmente en el meollo del asunto de la modernidad. Porque este es un dualismo que ha hecho muchísimo daño. Y este dualismo lo vamos a encontrar en todas las determinaciones, todas las dimensiones de la modernidad. Y ahora vamos a analizar algunas poquitas, ¿no?
Por ejemplo, la ciencia, ¿no? La ciencia que puso al sujeto frente al objeto. El objeto es, por antonomasia, la naturaleza, que es el objeto de estudio. O sea, nosotros estudiamos la naturaleza. El ser humano no se ve a sí mismo como naturaleza, no se ve implicado también en el proceso de conocimiento. Eso va a ser como muy posterior y temas como muy nuevos, sino que se ve siempre escindido. Y esta separación sujeto-objeto va a producir pues muchísimos problemas. Primero, porque la naturaleza va a ser convertida en cosa. Y eso también va a ser una novedad histórica mundial, porque todas las culturas de todos los pueblos originarios comprendieron a la naturaleza como madre, ¿no? Terra mater, o sea, hay un montón de ejemplos, ¿no? En distintos idiomas y en distintas culturas de esta visión de que la tierra, que la naturaleza es madre. Y entonces si la naturaleza es madre, pues nosotros somos hijos. Y si nosotros somos hijos, entre nosotros somos hermanos. Es decir, la comprensión que tenemos nosotros, o sea, como cosmovisión, en relación con la naturaleza, se nos regresa a nosotros como política. Esto va a ser esencial, ¿no? Porque una vez que hemos dado ese paso de cosificar la naturaleza, no hay vuelta atrás. Si yo cosifico la naturaleza, voy a terminar cosificando al otro ser humano. Y esta es una de las cosas, digamos, como más fuertes de la modernidad y por las cuales tenemos nosotros como que tomar conciencia de hasta qué punto la modernidad ha penetrado al interior de nosotros, porque lo hacemos constantemente. Entonces, cuando nosotros entendemos, ¿no? De cómo se estructura el individuo moderno, lo vamos a comprender en este sentido como alguien que tiene delante de sí siempre a cosas. Y mira, ya que estamos aquí, sí les voy a poner una cita. Ahí les va. Miren esta cita. Dice, la persona, esta es una cita de Hegel, dice, la persona tiene el derecho de poner su voluntad en toda cosa, que de esta manera es mía y recibe mi voluntad como su fin sustancial. Es decir, claro, porque la naturaleza para la modernidad no tiene fin en sí mismo. Es una cosa, por eso está ahí. Está ahí para que yo le ponga mi finalidad. O sea, la naturaleza no tiene sentido de por sí, soy yo quien le pongo, ¿no? Entonces dice, recibe mi voluntad como su fin sustancial, que ella en sí misma no tiene, como su determinación y su alma. Es el derecho de apropiación del ser humano sobre toda cosa. Entonces, esta comprensión o sea, tan profunda que se tiene del ser humano como quien tiene realmente el ser, ¿no? Como quien tiene realmente la voluntad, el sentido, y la naturaleza está ahí a disposición. Ahora, vamos a ver esto, cómo se revierte en la relación social. Miren esta otra cita, es fantástica. Es también de Hegel. Dice, cada uno es fin para sí mismo y todos los demás no son nada para él. Pero sin relación con los demás no puede alcanzar sus fines. Los otros son, por lo tanto, medios para el fin de un individuo particular. O sea, si para mí la naturaleza es cosa y no tiene fin en sí mismo, o sea, yo automáticamente me convierto en un yo, ¿sí? En un sujeto frente a un objeto. Pero entonces, el yo justamente lo que hace es una estructura autocentrada, ¿no? O sea, yo estoy
centrado en mí mismo y busco mi propio interés. Entonces, cuando me acerco al otro, en realidad me acerco porque estoy buscando algo para mí, ¿sí? Para mi propio interés. O sea, es siempre un interés que no es el interés de interesarme en el otro. O sea, es el interés de yo satisfacerme a mí mismo. Entonces, uso al otro y ese usar al otro significa cosificar al otro. O sea, significa convertirlo en cosa. Verlo no como sujeto, sino que verlo como objeto. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos, si esto lo empezamos a rastrear, ¿no? O sea, ya empezamos a ver el modo como conocemos. Ahora, esto también se vuelve derecho, ¿no? Que bueno, ya vimos aquí un poquito sobre eso, que justamente Hegel está reflexionando sobre eso. Es decir, la naturaleza es objeto de la propiedad. Y yo me vuelvo sujeto de la propiedad. ¿Qué es eso? Es un propietario. Y propietario privado, además. En realidad, es un burgués. Es decir, el sujeto de la modernidad tiene como contenido el burgués. Es un burgués. Esto es independientemente del dinero que tenga en el bolsillo, independientemente de la clase social a la que pertenezca. Esto es muy importante. O sea, porque se puede ser obrero con conciencia burguesa, se puede ser burgués con conciencia burguesa, ¿sí? Se puede ser pobre, excluido con conciencia burguesa. Entonces, el problema es que la modernidad nos ha penetrado a tal punto que nos hemos vuelto conciencia burguesa. Y eso es para la derecha y para la izquierda. Lo cual es, daría esto mucho para trabajar y para pensar. Entonces, pero bueno, ya estamos empezando como a ver, ¿no? ¿Cómo es esta antropología de la modernidad? Esta antropología de la modernidad, decimos, produce toda una concepción del derecho, porque es un derecho pensado desde la propiedad y desde la propiedad privada, ¿no? Entonces, yo soy en realidad un señor de la tierra. No soy, como en los pueblos originarios, un hijo de la tierra, que eso me llevaría a otra cosa, porque ahí yo, siendo hijo de la tierra, pues yo soy más bien perteneciente a la tierra, yo cuido a la madre, ¿no? Y bueno, eso me lleva a otra cosa y a otra política. Pero ahora, si lo pensamos, por ejemplo, desde el punto de vista de la política, ¿no? ¿Cómo se va desarrollando? Pues bueno, en la política vemos un individuo que se suma con otro individuo y es una suma de individuos, una suma de voluntades individuales que se unen para buscar un propio interés. Es decir, no hay la generación de un bien común. Es decir, no hay la búsqueda de el bienestar de toda la comunidad, sino más bien hay intereses individuales que se van conjuntando y que se deshacen y se hacen, ¿no? Los acuerdos dependiendo de si el individuo queda satisfecho. Y si no queda satisfecho, pues sigue su camino. Entonces, ¿qué pasa si yo a un individuo, ¿no? Que ya vimos, que tiene conciencia burguesa, que ve en el otro una cosa para su propio interés? ¿Qué pasa si nosotros empezamos a pensar esta antropología para construir un proyecto político? Entonces vamos a tener, pues, la política moderna, es decir, la que tenemos ahora, ¿no? Y esta política moderna es una política que es de dominación. Es decir, entre mejor te prepares para dominar lo más posible, pues serás un mejor político. Y por eso nuestros jóvenes no quieren saber nada de política porque dicen, no, pues esos son puros de ahí acuerdos en lo oscurito y no tienen nada de digno eso, ¿no? Pero ¿qué pasa
si nosotros empezamos a pensar, o sea, porque ya estamos viendo, ¿no? Cómo se va reflejando en la realidad la modernidad. O sea, se refleja en una antropología, se refleja en una política, nos dice Marx, se refleja en un capitalismo. El capitalismo es también un modo de ser de la modernidad, ¿no? En donde el trabajador desarrolla, ¿no? O sea, desarrolla su trabajo, pero no puede ser propietario de su trabajo. O sea, todo el tiempo hay como una succión, ¿no? Constante del dueño de los medios de producción que va así como un vampiro, ¿no? Chupándole la sangre y expropiándole toda su fuerza vital. Entonces, el capitalismo es otra manera, ¿no? de ser de la modernidad. Pero después va a venir Hinckelhammer y va a decir, bueno, esto es cierto, pero también hay que decir que el socialismo es otra manera de comprender de la modernidad. Esto es más grave todavía, ¿no? Porque normalmente se piensa, no, pues el capitalismo, qué cosa terrible, porque es un sistema de dominación, de explotación, del trabajo, de la gente, ¿no? Un proceso de pauperización de las clases dominadas. Pero y el socialismo, es decir, el socialismo pareciera que es digamos, un proyecto realmente emancipatorio. Sin embargo, dice Hinckelhammer, en el socialismo también encontramos otra visión de dominación. Si en el capitalismo se domina al ser humano y se domina la naturaleza, en el socialismo ya no se domina al ser humano, pero se sigue dominando la naturaleza. Entonces, esto nos va a ir caracterizando la modernidad como un proyecto civilizatorio de dominación. Eso sería como la nota fundamental. Y esto lo quiero remarcar porque hay mucha gente que bueno, se pone nostálgica, ¿no? Y que dice, bueno, pero ¿qué podemos recuperar de la modernidad? Algo bueno tiene que tener. Bueno, vamos a ver si le quitamos la dominación y queda algo. Eso sería como, digamos, la respuesta anticipada que yo daría. Y es posible que no quede mucho, porque imagínense la ciencia también, ¿no? Porque ese es otro tema enorme y valdría muchísimo la pena profundizarlo, a lo mejor y Ramón Grossfogel va a poder entrar por ahí. Pero la ciencia que tenemos hoy en día, la ciencia moderna, es también una ciencia de dominación, es una ciencia que parte de un sujeto, ¿no? Frente a un objeto, es decir, una ciencia que en primer lugar comprende la naturaleza como objeto, pero en segundo lugar, una ciencia que sacó de manera consciente a la ética de su reflexión. Si la ciencia moderna es una ciencia sin ética. Y por eso, o sea, porque es una ciencia sin ética, puede producir sin ninguna contradicción una bomba atómica. Es decir, puede construir la bomba atómica más poderosa que destruya a la humanidad entera con todo rigor científico. Entonces, esto nos debe hacer pensar. Nos debe hacer pensar que hay un problema con el planteamiento de la modernidad. Hay un problema y justamente el problema está, y esto lo señalaba el filósofo Juan José Bautista, en su racionalidad. Y es ahí a donde tenemos nosotros que ir a profundizar. ¿Cuál es el contenido de esta razón moderna? Porque es una razón, vamos a decir, instrumental.
Entonces te puede servir para lo que sea. Te puede servir para desarrollar una cura, ¿no? Frente a una enfermedad. Pero también te puede servir para producir todos los antihistamínicos del mundo que nunca te curen jamás. Pero que te quiten el síntoma y que hagan un gran negocio. Y todo eso con rigor científico. Entonces es una ciencia que no tiene escrúpulos. Y es una ciencia que al final termina sirviendo al gran capital, al aumento de la tasa de ganancia. Entonces, en el capitalismo, digamos, lo vemos cómo se funcionaliza de ese modo, ¿no? Se pone todo a partir de ese criterio, ¿no? El criterio del aumento de la tasa de ganancia, no importa lo que pase, no importa si en ello me va la destrucción de la humanidad, la destrucción de la naturaleza. O sea, lo que importa es que en el proceso de circulación siempre logre yo una ganancia al final del proceso. Entonces, por supuesto que decía Marx, es completamente irracional, ¿no? O decía Hinkelhammer, es como cortar la rama sobre la que estamos parados. Eso es lo que hace la modernidad con su razón, ¿no? Es una razón sin escrúpulos, es una razón que solamente se dedica a ver, o digamos que solamente caracteriza lo racional a partir de la eficiencia, ¿no? O sea, si logro yo un fin que me planteo del modo más eficiente posible, en el corto plazo, con los menores recursos, ¿no? Ese es el cálculo, es un cálculo completamente instrumental, no es un cálculo ético. Porque fíjense, podríamos hacer un cálculo ético y eso nos llevaría a desarrollar otro tipo de racionalidad, dice Enrique Dussel. Porque una razón ética tendría que, en primer lugar, empezar a pensarse desde los posibles efectos negativos no intencionales que se produzcan, ¿no? Si yo voy a producir esto, bueno, en la producción de esto, ¿cuáles son los sobrantes? ¿Cuál es mi desecho? ¿Qué es lo que estoy produciendo además de producir tal o cual mercancía? ¿No? ¿Cómo me voy a hacer cargo de eso? ¿Vale la pena? ¿Es racional producirlo o no es racional producirlo? O sea, al final en el balance de la reproducción de la vida, pues el criterio define finalmente la racionalidad o no. Entonces, el problema de la modernidad es que utiliza una racionalidad instrumental que al final se pone al servicio del gran capital. Y en ese sentido es un proyecto de dominación. Entonces, lo que tenemos que hacer es como ir cambiando las claves, ¿no? O sea, ir cambiando los principios, los criterios con los cuales vamos a desarrollar un modo de vida en concreto. Entonces, volvemos otra vez, ¿no? Al modo de vida. ¿Qué tipo de modo de vida tendría yo que tener para hacer que la vida sea posible siempre? Dice Dussel, vamos a proponérnoslo como un postulado de la política. La vida perpetua. ¿Cómo tendríamos que vivir para que la vida pudiera ser perpetua? O sea, eso automáticamente nos ilumina, ¿no? Como todas nuestras acciones cotidianas, todas nuestras instituciones, nuestra política, nuestra economía, nuestra antropología, automáticamente se trastoca. La cuestión es que el modo de vida de la modernidad tiene como proyecto la dominación. Y entonces ahí, pues, no hay sino una política de la lucha de todos contra todos. Hobbes.
en donde pues cada uno buscando su propio interés, pues gana la partida en la medida en que domina al otro, en la medida en que se impone al otro. Pero ahí no hay diálogo, no hay comunidad, no hay bien común, o sea, no hay proyecto conjunto. Y lo que se construye es en lucha y gana finalmente el más fuerte. Ahí no hay, por ejemplo, posibilidad de diálogo, porque para que haya un diálogo primero tengo que dudar de que lo que yo sostengo es verdadero. Y el moderno no puede dudar, el modelo va a vencer, ¿no? O sea, yo llego ya al debate sabiendo que el otro está equivocado y que yo voy a imponer y que yo traigo la verdad. O sea, así es como llegamos a los debates políticos. Imagínense qué sería si llegáramos a los debates políticos dudando de que tenemos razón. Seríamos mucho más cuidadosos, mucho más cariñosos quizá. O sea, se trastoca todo. Se trastoca todo. O sea, la pretensión de dominio se ha hecho carne en nosotros. Se ha hecho carne en la modernidad. Y por eso un proceso de descolonización será un proceso largo, porque será un proceso no solamente de cambiar de piel, hay que cambiar de carne y de corazón y de intestinos y de todo. O sea, hay que cambiar en la sensibilidad incluso. Porque en general estamos todos demasiado hambrientos de reconocimiento, demasiado hambrientos de estar en la cima, porque no sabemos construir en horizontal, no sabemos construir entre todos. Queremos que mi voz sea la única que suene, en lugar de aprender a hacer sinfonía, ¿no? Entre todos. Entonces, bueno, es un proceso, pero que yo voy viendo que no solamente que hay un despertar, sino que también creo que las culturas, distintas culturas, están volviendo a recuperar sus raíces. Y yo creo que esa es una manera como muy verdadera que nos puede realmente llevar a hacer un diálogo y de irnos encontrando más allá de la modernidad, en un espacio transmoderno, diría Juan José Bautista, o también Dussel, ¿no? Que él también trabajó este tema. De pensar en un tiempo en el cual, no solamente en un tiempo, sino también en espacios en donde podamos hacer realmente diálogos interculturales a partir de criterios que son realmente universales. Y no son muchos, y todos tienen que ver con la vida. Porque eso es como en lo único en lo cual podemos todos conjuntarnos y jalar fuerte, y creo que es ahí en donde tendremos que poner el acento en este siglo XXI, porque no nos queda mucho tiempo. Pero bueno, eso nos va a implicar realmente un trabajo no solamente político, filosófico, creativo, ¿no? De producción de teoría nueva, sino también de producción de experiencias nuevas y de modos de, no sé cómo decirlo, de existir, como modos de existir nuevos. Así es que, bueno, dejo abierto ahora las preguntas para el diálogo. Gracias, Katia, por esta muy interesante charla, sin duda alguna, que va en paralelo, que va en concomitancia con otras ideas, otros pensamientos que se han dicho aquí, incluso desde la misma teoría social occidental que han planteado en esta autocrítica, lo cual, efectivamente, lo único que nos está diciendo es que
ese planteamiento de la modernidad tiene algo de incoherencia, que va en contra incluso de la misma naturaleza, y que hasta en el seno mismo de esa intelectualidad pues se han visto cuestionados. Curiosamente que hablamos de una Europa del oscurantismo y pues nos anuncian su iluminismo, su ilustración en las ciencias sociales, entonces hay que ser un poquito sospechosos de ese iluminidad que nos dan las ideas aparentemente de la ciencia, y yo diría de cierto tipo de ciencia occidental. Efectivamente, pasamos de ese saqueo de la naturaleza cuando hablamos de 1492, que sin duda alguna Katia lo sabe, también Dulce lo ha mencionado, y ya hasta cínicamente lo sacan en emisiones de historia televisiva, que no nada más era el oro, la plata, sino las especias, el té, el chocolate, el café, que eran pues la justificación para grandes sistemas de esclavitud. Pero no nada más es la naturaleza, sino los grandes plagios de las ideas. Ahora que hablan tanto de plagios, pues creo que el más grande plagio que ha habido es esta manera luego que se tiene la gran parte de la ciencia de tomar ideas de otros lados y decir que son suyas, que es parte del mecanismo por lo cual se está haciendo. Y ha sido tan mordaz, se volvió autofagia, ha sido tan monolítica, que justamente en la misma posmodernidad llamada así, pues es una crítica a esta idea de la modernidad. En el mismo seno de las sociedades occidentales, como siempre lo ha habido, ha habido pensadores, pensadoras, seres humanos que no, en su misma casa no encuentran lógica y coherencia. Me llamó mucho la atención también la asociación con cristiandad, modernidad y la racionalización de la cual obviamente Max Weber tanto habló, y la escuela de Frankfurt, Foucault, en fin, yo sé, todos estos occidentales. A lo que voy es que en el mismo seno de la occidentalidad está, de este occidentrismo, hay un intento así como de camisa de fuerza de centración. Pero lo que más me llamó la atención, y quizás ahí Katia podría digamos ahondar un poco, es que al hablar de 1492, yo diría que es una modernidad, vamos a decirlo así, de tipo política, porque cuando estamos hablando de que hay una relación con la cristiandad, pues me remite a eso que yo mismo he planteado en muchos artículos, que la modernidad tiene sus raíces, vamos a llamarlas teocráticas o filosóficas, allá hace 2500 años, en el siglo VI, siglo IV, siglo VI antes de la era común, en Atenas justamente, donde se junta esta idea del monoteísmo, esta idea de la medicina hipocrática, de la matemática claudiana, que es la reducción a la unidad, estos primeros albores de la democracia para algunos, del nacimiento de la filosofía, y obviamente del dualismo, que no nos olvidemos que ese dualismo al final, esas oposiciones, es para reducir a la unidad, ¿no? Es la idea de la teodicea, la justicia será, estamos en un mundo injusto y desigual porque hay una promesa de paraíso, y eso es una palabra clave en la sociología de las religiones, la de teodicea, y la de la soteriología, que viene del cristianismo primitivo, efectivamente esa promesa de un mundo mejor. Entonces, de ese dualismo creo que no habría que olvidar esa invención del individualismo, al punto que Descartes habla del reductum ad o positivismo, más bien, del reducción a la unidad. Esta cuestión de la naturaleza que termina siendo cosificada y que nos remite a la idea del vacío, donde toda esta filosofía de Platón hablan del vacío, la naturaleza es vacía hasta que se le pueda denominar, entonces se le puede dominar. Está muy bien llevada a cabo, sin duda alguna, que no hay que olvidarlo, como esta idea nos lleva a esta propiedad de la tierra, pero desde el marco del derecho, y en la actualidad parece que es común, internalizado hasta los tuétanos, de que todos debemos de ser dueños y propietarios de cuestiones. Ahora sí que desde el mito de la caverna
hasta el individualismo metodológico, vemos toda esta historia de la idea aparentemente de emancipación, pero es de dominación. Sin duda alguna, todos estos promesas del comunismo, el socialismo, el capitalismo no son más que sistemas de emancipación donde efectivamente si no es el sujeto, es la naturaleza. Yo me quedaría con dos cuestiones, además de ahondar un poco en lo anterior que mencioné. Tengo la impresión que esta modernidad que se ha implantado, y hay que decirlo, modernidad es una idea, obviamente con sus pensadores, sus mecanismos de propagación, sus estados, sus modos políticos, no es tan abstracto, en todo caso una abstracción tipo divinizada, pero creo que hay un enraizamiento dinámico, hay un invaginamiento del mundo que ha estado ahí presente, quizás de manera informal, quizás de manera velada, y que efectivamente bajo la misma implosión de este discurso, la modernidad, que de manera política se empezó a ver en los siglos pasados, en los 60s, ahora pues se ve en la vida cotidiana. Yo creo que esta cooperación, colaboración entre los seres humanos que remitirá a esta interculturalidad de la que hablas, la tenemos todos los días en las formas de comer, de vestir, de hablar, que obviamente eso no deja que se vuelvan marquéticas. A lo que voy es que cuando nos remitimos a esas expresiones de la sensorialidad que todos compartimos, es donde vemos que la cocina es una mezcla de todas esos, digámoslos, hermandades que pueda haber. No sé si hablar de universales, yo hablaría más de diversalidades, porque justamente universalidades viene de San Pablo, de esta idea de que desde el cristianismo es un modo de vida para todos. Pero más allá de eso, pues vamos a también a hacer otras preguntas del foro, donde dicen si la modernidad es homogénea o bien siempre fue o ha sido heterogénea. Es decir, ¿qué se piensa de las múltiples modernidades? Creo que es una pregunta bastante interesante, que está entre comillas a la moda, como dice Joseto Beirán. Bueno, esos son un poco mis comentarios. Hay muchos saludos aquí en el Facebook y en el YouTube. Y bueno, no sé si Andrea, Edgar quisieran hacer otros comentarios o Katia nos diga si quiere juntar todo, ahora sí que en una misma esfera y hacer una reflexión final o como ahora sí que ustedes lo vean. Muchas gracias y adelante. Edgar. Sí, muchas gracias, Katia, por esta conferencia muy importante, muy interesante y ya me parece que urgente en el ámbito de las ciencias humanas, las ciencias sociales y de nuestras universidades, la academia misma, ¿no? Que es donde también nosotras y nosotros podemos de alguna manera pensar, intervenir, decidir, proponer de alguna manera. Me llamó la atención esto que planteas en particular sobre el tema de la racionalidad técnico-instrumental, la racionalidad instrumental, la razón científica, en donde te concentraste en una parte importante, con la cual coincido, por supuesto, pero digamos, desde los estudios culturales de ciencia y tecnología, por un lado, que tendrán unos 40 años más o menos de estar, digamos, emergiendo. Por otro lado, desde los estudios de ciencia, tecnología, sociedad, que son enfoques más críticos sobre la ciencia, la tecnología y su tipo de racionalidad. Desde la misma historia de la ciencia que surge antes de la filosofía de la ciencia dominante, finales del siglo XIX, ya estaba, digamos, claro que pero sobre todo a lo largo del siglo XX, que en ese ámbito de estudio sobre ciencia, tecnología, donde se ha discutido mucho la racionalidad dominante, hegemónica, con la que trabaja la ciencia y cómo esta, en efecto, ha generado un gran proyecto civilizatorio, ha estado claro que la ciencia, en efecto,
no está ni libre de valores, no es neutral, por supuesto, y por supuesto tiene un objetivo muy claro: dominar la naturaleza, con todo eso, con todo lo que significa, pero además transformarla con fines prácticos, pragmáticos, con fines incluso lucrativos. Pero tengo la impresión de que a lo que te estás refiriendo más bien es a una modalidad de ciencia-tecnología que sí podemos ubicar históricamente hacia la segunda mitad del siglo XX, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que es la tecnociencia. En efecto, la tecnociencia, por supuesto, tiene fines bélicos, tiene fines militares, surge en Estados Unidos, surge con el proyecto Manhattan, que deriva en el proyecto de la bomba, del diseño de la primera bomba atómica, que se experimenta en Hiroshima y Nagasaki. Y a partir de ahí comienza todo un desarrollo tecnocientífico que hasta la fecha es prácticamente irreversible. Y esa tecnociencia sí que tiene fines militares, sí que tiene fines industriales, por supuesto comerciales, privados. Pero no toda la ciencia necesariamente ha servido al gran capital, porque además sabemos que el capitalismo, digamos, de base industrial se desarrolla ya hasta la segunda mitad del siglo XVIII, pero sobre todo en el siglo XIX. Entonces, te preguntaría, quizá para saber tu posición o algún comentario al respecto, si no estaríamos más bien ante la necesidad de hacer una suerte de distinción un poco menos generalizante, y poder pensar distinto tipo de conocimientos y saberes que van emergiendo y apareciendo en distintas regiones de Europa, siglos XVII, XVIII, XIX, que coexisten con otro tipo de conocimientos y saberes, y hablar de la tecnociencia del siglo XX, que sí se posiciona en la geopolítica internacional, que sirve a ciertos países, Rusia, ex Unión Soviética, Estados Unidos en particular, y que sí sirve en efecto es una fuerza productiva, digamos, del capitalismo contemporáneo, para decirlo de manera, digamos, directa. Entonces, yo quisiera saber qué piensas ahí sobre eso. Gracias. Sí, a ver, a lo mejor empiezo por la última y de ahí voy para atrás. Dale. Mira, esto no lo digo yo, lo dijo la doctora María Elena Álvarez Bulla. Ella dijo que el 90% de los científicos tienen un conflicto de interés. Eso es grave. ¿Por qué? O sea, el punto es que hoy en día tú no puedes hacer ciencia si no tienes financiamiento. Y ese financiamiento está muy claramente diseñado desde el interés del gran capital. Entonces, no podemos hacer esa distinción así como la has planteado, porque realmente estamos presas en este momento de un modo de ejercer la ciencia que o sea, no hay salida, así como se está planteando. Y es que además hay otra cuestión, ¿no? O sea, el modo también en el que ahora se están haciendo las investigaciones están definidas de antemano por lo que se quiere lograr con esas investigaciones. Es decir, se tiene el resultado de la investigación antes de tener la investigación. O sea, la investigación es solamente un medio de justificación. Es una cosa muy brutal. Y si tú lo piensas desde el punto de vista,
ahora sí me voy a ir metodológico. Uno de los grandes metodólogos de la racionalidad moderna es Hegel. O sea, él construyó un sistema de conceptos de la ciencia que, bueno, que hasta el día de hoy pues sigue en pie. Y hay un planteamiento que a mí que es muy de fondo y que a mí me genera como muchas reflexiones. Y es que él dice, la razón piensa lo que es. Dice, o sea, lo que es. Y lo que es, o sea, ese es como el límite de lo que tú puedes pensar. Y por eso su filosofía es una filosofía de justificación del presente. Es una justificación de la modernidad. Es decir, y él mismo lo dice, desde la racionalidad moderna no se puede hacer, no se puede ir más allá de lo que es. Desde la racionalidad moderna no se puede hacer crítica en un sentido radical. Y dice, y quien lo hace, en realidad, no sabe dónde está parado. Porque solamente hace la crítica quien no está a un nivel realmente de madurez. O sea, y por eso dice, los niños, los jóvenes son los que hacen la crítica, los que quieren cambiar el mundo, justamente porque son inmaduros. Pero tú cuando llegas a una cierta edad, él dice, o sea, llegas a la comprensión de por qué todas las cosas son como son. Entonces es una racionalidad muy de justificación del presente. O sea, que no te va a llevar realmente a pensar lo nuevo, a cambiar, porque los bases, los principios están muy afianzados, están arraigados. O sea, son parte constitutiva. Entonces no puedes saltar a otra cosa. Entonces un poco lo que pasa hoy, o sea, en la ciencia moderna es así. O sea, nuestros científicos no solamente que están o sea, ya insertos en un medio económico que define dónde pone el dinero para poder hacer sus investigaciones, sino que son formados desde el principio en su currícula para que ellos, cuando egresen, entren al sistema y funcionen así. ¿Sí? O sea, no hay salida. No hay salida una vez que empiezas la ruta. O sea, por eso la transformación incluso de la ciencia va a tener que ser algo muy radical. O sea, y muy fuerte, y quizá no se va a dar al interior de la academia. Lo más seguro es que no se dé al interior de la academia, porque la academia misma es una trampa que ya está puesta por el último eslabón, que es el gran dominador que va como generando todos los pasitos para que cuando tú egreses seas funcional al sistema. Entonces, esto no puede ser, o sea, y esto es muy fuerte decirlo, esto no puede ser, o sea, el pensar en hacer una ciencia crítica desde otros principios, no puede ser una tarea de una persona. No puede llegar un científico a querer cambiar el sistema, porque no va a poder. Va a tener que ser una estructura, una red, ¿sí? O sea, una comunidad que se plantee desde otro nivel, desde otro lugar, desde otro espacio, un diálogo para producir eso. Porque el sistema tal y como está construido para que tú, una vez que entres por esa puerta, salgas formateado para ser
una pieza más de este gran capital. ¿Sí? Entonces tú por más que te esmeres en la cuestión metodológica, estás atrapado. O sea, si ves como el problema, es un problema muy, muy profundo. Es como estar, ¿sabes?, dentro de una telaraña, ¿no? O sea, amarrado sin poderte mover. Porque todo el sistema está construido para que seas funcional a ello. Una anécdota que es una cosa muy boba, pero para que veas cómo funciona en concreto. Voy a llevar a mi hijo, ¿no?, al pediatra. Y llego muy temprano, porque es la única hora a la que lo puedo llevar. Y de pronto llego al consultorio y el consultorio está lleno. Digo, ¿quién es toda esta gente, no? Y puros, ¿cómo se llama? O sea, puros burócratas, así con sus maletincitos, así, sentados en su silla, ¿no? Ya me pasan a mí, todo. Y empiezo yo a preguntarle, ¿y usted de dónde viene? ¿Y usted qué? Bueno, eran todos representantes de farmacéuticas que son exactamente los medicamentos que ella me está recetando. Que van a hacer su lobby, su trabajo, de decir, bueno, ¿no? Y aquí le va, ¿no?, su comisión. O sea, los médicos que tenemos hoy en día no son científicos en un sentido profundo. Son administradores de protocolos que ya están, o sea, para lo cual se los forma para que hagan eso. O sea, tú no llegas al lugar del consultorio y el médico se pone a hacer una investigación de qué es lo que tienes. En realidad no. Ya no tenemos, esos médicos existían, pero ya no tenemos esos médicos. Ya no tenemos médicos investigadores que te ven realmente como un caso particular que quieren curar. Ahora te ven como un conjunto de síntomas y para cada síntoma te aplican un antihistamínico, algo, ¿no? Y por ahí te descompone otra cosa y así sigue. Entonces, realmente, o sea, esta distinción que tú me haces como que no me hace sentido, porque yo veo que está todo enmarañado y que es un problema global. O sea, que hay un conflicto de interés muy profundo y que todo está dictado al final por una pretensión de dominio y un aumento de la tasa de ganancia. O sea, así es como se traduce. Que al final es el 1% que está decidiendo por el resto, el tipo de medicina que tenemos, que debemos de tener, ¿no? Que no nos cura, que nos mantiene en un estado enfermizo constante. Y así lo podemos ir como analizando en todas las otras dimensiones de este modo de vida moderno. Pero realmente es como una telaraña de la que nos va a costar mucho trabajo quitarnos, porque no solamente que estamos en la telaraña, sino que nosotros también somos parte del problema. O sea, nosotros también reproducimos este modo de vida y lo reproducimos en nuestro sentido común, ¿no? Que en realidad es modernidad pura, es subjetividad burguesa, es el yo comprenderme como individuo, ¿no? El buscar mi interés en todo, o sea, lo vemos eso en los lugares de trabajo, o sea, díganme si no, en la academia misma. O sea, es un problema muy de fondo. Y por eso plantearnos avanzar hacia otro proyecto civilizatorio, o sea, nos va a requerir no solamente hacer teoría decolonial, ¿no?, sino práctica decolonial, vida decolonial. Y eso no es cosa sencilla. Después la otra pregunta sobre las distintas modernidades. Bueno, yo diría que la modernidad sí la podríamos caracterizar así, o sea, con 2, 3 puntos que son como esenciales y que están siempre presentes, ¿no? Es
la pretensión de dominio, el individualismo, el eurocentrismo, el racismo, ¿no? O sea, habría varias notas que sí creo que son comunes. Por supuesto que hay como distintas gradaciones en uno y otro ámbito, y hay también planteamientos en el sentido de pensar modernidades al interior de otros proyectos civilizatorios, ¿no? O sea, el mundo árabe que se moderniza. Y yo lo que veo es que justamente la modernización viene como un proceso de edulcoramiento, o sea, como de transmutación del propio seno de la cultura y al final una digestión también de las culturas para volver a lo mismo. O sea, yo más bien sí lo pensaría más bien como un cáncer, ¿no? O sea, que se va acercando, transforma el corazón, ¿no? Y al final sigue adelante. Entonces, ¿puede ser de otro color? Sí, puede ser de otro color, no tiene problema, siempre y cuando sea un proyecto de dominación. Y la última pregunta, que era la primera, sobre Grecia. Bueno, claro que sí, yo estaría completamente de acuerdo que esa cultura, digamos, hacía poco daño porque estaba circunscrita a Grecia, pero ahora que se ha ido expandiendo, pues ese dualismo realmente le ha hecho bastante daño a la humanidad y a la naturaleza. O sea, es un dualismo y que bueno, lo hemos comentado con nuestra querida Andrea, que trabaja el tema de la secularización, porque bueno, o sea, la modernidad se ha vuelto pues también una nueva religión. Claro que no se la piensa como tal, porque es anatema hablar de religión en la modernidad. O sea, la modernidad dice que la religión es, así como toda la izquierda del siglo XX, que es el opio del pueblo, ¿no? Y se lo ve como justamente a superar, porque este es el siglo de la razón, o sea, ya estamos en otra cosa. Pero el modo como se plantea el tema de la razón y de la, digamos, de ponerlo así como en un pedestal inalcanzable, o sea, si uno lo analiza, es exactamente la misma estructura religiosa, más básica. O sea, simplemente, o sea, tú vas al doctor y le crees. O sea, hay una fe en la medicina. O sea, por eso si no vas y te vacunas 3, 4, 5 veces con todos los refuerzos posibles, porque hay una fe. O sea, quién sabe si realmente sea cierto o te estés matando ahí, pero es una cuestión de fe. Y un montón de cosas de la modernidad son no más que eso. Pero bueno, nunca se lo caracteriza de esa manera porque la modernidad nos ha dicho que no, que abandonamos la fe, que ahora estamos en la pura razón. Pero claro que cuando uno pide las razones, al final llegas a que la razón última es el aumento de la tasa de ganancia y no hubo realmente una razón que se pueda sostener, ¿no? Casi todo es, o sea, hasta ahí llega su fundamentación. No tiene realmente mucho contenido, lo que tiene mucha paja y mucho lenguaje complejo, pero en realidad es mucho más simple de lo que se cree. Pero sí, bueno, la cultura griega pues era una cultura, por supuesto, de dominación y no hay que olvidarse que Bueno, sobre todo ateniense, ¿no? Porque todavía no existía la Grecia. Claro, ateniense. Y bueno, hay que también recordar que, bueno, eran culturas mercenarias, ¿no? O sea, que estaban al postor también de ir a prestar servicios para la guerra.
¿no? De uno u otro lado. Entonces, pues eso también se va traduciendo en modo de vida. Estaba Andrea. Andrea, por favor. Y Katia, muchas gracias por tu conferencia. Yo quisiera solamente comentar que, bueno, a mí me gusta mucho la forma en la que describiste esta cuestión de la comprensión del ser humano. Disculpe, creo que se oye un ruido, pero no sé de qué es, un radio por ahí. ¿Alguien tiene algo prendido? Creo que ya. Bueno, entonces te comentaba que me gustaba, bueno, me parece muy interesante la forma en que describías esta antropología de la modernidad y también la forma en la que se crea, digamos, bueno, hay una historia, una cultura y sobre todo lo que comentas de la memoria, ¿no? Porque cuando se habla de conciencia y de subjetividad, a mí me parece que es importante este tema de la memoria porque la identidad y toda la subjetividad, la conciencia están relacionadas con el cómo me recuerdo, ¿no? Y cómo nos recordamos en conjunto o no. Entonces esta parte, bueno, me parece muy relevante. Y yo lo que quería preguntarte es si podrías comentar sobre esta cuestión de por ejemplo, que mencionas la ciencia sin ética y toda esta cuestión de dar, digamos, de pensar una transformación, no reproducir la modernidad, sino hacer un giro y proponer una transformación. Y en digamos, nuevo modo de vida o de pensar este nuevo modo de vida, ¿cuál sería para ti o cómo tú piensas el lugar de la espiritualidad? Sobre todo ahora que acabas de comentar esta cuestión de la modernidad como una religión y como una especie bueno, de civilización en la que tenemos o se tiene fe, digamos, aunque no sea una religión, pero sí funciona como una teología velada. Y bueno, sería como mi inquietud saber cómo tú piensas este lugar de la espiritualidad o las espiritualidades en este proceso. Ay, es una pregunta muy profunda, Andrea. Pero bueno, también muy importante y muy inadecuada para estos espacios tan académicos y tan jacobinos. Pero bueno, ya que me haces la provocación, pues lo puedo pensar contigo. Yo creo que la espiritualidad va a ser justamente la clave para la transformación. Mira qué cosa, y todos los ateos deben estar aquí metiéndose, pegándose en la cabeza diciendo, entonces no voy para allá. Estoy incapacitado para hacer ese tránsito. Y yo diría que justamente, digamos, como tenemos que avanzar hacia otro modo de vida, lo que hay que trastocar es muy profundo. Y yo creo que hacia donde tenemos que avanzar, mira, o sea, tú me vas a hablar, así que ahora te aguantas. Hacia donde tenemos que avanzar es hacia romper la dicotomía entre sujeto-objeto. Entonces, esto va a significar, ¿no?, como dice Carlos Lenkensdorf, a recuperar la comprensión que tenían los pueblos originarios de que todo es sujeto. O sea, si yo parto ahora, no es que yo le adjudique, ¿no? Porque entonces puedo ser como, bueno, vamos a jugar, ¿no? Vamos a jugar a que todo es sujeto. No. Significa a que yo sea capaz de reconstruir la subjetividad que hay
al interior de todo aquello que me ha parecido siempre como objeto. Y yo esto yo lo explico siempre, como una vez me aconteció que yo estaba justo trabajando el tema del fetichismo y para mí siempre el reto es cómo se lo explico a mi hija. A mi hija que tiene, ahorita ya está grande, pero en ese entonces, ¿cómo se lo explico a mi hija que tiene 4 años, ¿no? Y entonces yo pensaba, porque para mí era importante que ella tuviera como mucha sensibilidad en cuanto a todo lo que le rodea. Porque si tú partes de que todo es objeto, no importa, porque tú eres el sujeto, tú eres lo que importa, ¿sí? Todo lo demás es un poco desechable, ¿no? O sea, no tiene fin en sí mismo. O sea, automáticamente el objeto está en una situación de inferioridad. Pero ¿qué pasa si tú ves todo lo que te rodea como sujeto? O sea, el modo como te vas a desenvolver en el mundo va a ser un modo completamente otro. Porque tú no puedes andar, maltratando las cosas, tirando, desechando, ¿sí? Tirando, produciendo un montón de basura. No puedes, o sea, automáticamente no puedes. Tienes que parar, tienes que replantearte todo, tienes que hacer cambios muy profundos. Entonces, claro, bueno, esto a lo mejor no se puede hacer de la noche a la mañana, pero es un proceso. Entonces, la cosa es, ¿cómo vas haciéndote cargo de que la realidad no es una realidad cósica, sino que es una realidad en donde tú estás en contacto con otros sujetos? Ahora, ¿qué tipo de sujetos? Entonces, en el ejemplo que yo le daba a mi hija, yo le decía, porque ella tenía así un juguete, y yo le decía, mira, hay 3 misterios escondidos, ¿no? En ese juguete. 3 misterios que tú no puedes ver. O sea, es justamente es algo que ahorita se te van a abrir los ojos y vas a empezar a ver algo que nunca habías visto. Entonces yo le decía, bueno, te has puesto a pensar, ¿no? O sea, este plástico con el que ha hecho, en realidad son dinosaurios. O sea, viene del petróleo, que son dinosaurios. O sea, aquí, en este juguete, lo que hay son dinosaurios. Y aquí viene, mira, ya otro dinosaurio. Sí, mi amor, estoy en una conferencia. Espérame un poquito. Entonces, claro, la cara de sorpresa es, ¿pero cómo? ¿No? O sea, ¿pero cómo puede ser que sean dinosaurios? Entonces, el juguete ya no es un mero juguete, ¿no? O sea, el juguete tiene una historia y tiene una historia antigua y es una cosa de pronto como maravillosa que te aparece con una realidad que tú no habías pensado nunca. Y después empezábamos a hablar, bueno, ahora, ¿te has puesto a pensar, ¿no? ¿De quién hizo este juguete? Y que esta persona que hizo este juguete, bueno, tuvo que imaginar, tuvo que ir a trabajar, a lo mejor estaba triste, tenía problemas, ¿no? Con eso que él trabajó, tenía una familia, o sea, de pronto la vida de los trabajadores que estuvieron participando en la elaboración de ese juguete se animan. Entonces, y están contenidos ahí, y están contenidos de hecho, o sea, eso es Marx, ¿no? O sea, eso es real, no estoy lucubrando nada, ni inventando nada. O sea, es real, o sea, esto que dice Marx, ¿no? Las mercancías tienen como contenido es un coágulo de sangre, ¿no? O sea, es vida. Y vida con todo lo que eso implica. No es nada más como fuerza así, de propulsión. No, o sea, son ideas, son sentimientos, son tristezas, o sea, es un montón de contenido. Y yo quiero hacer mucho énfasis en que esto lo trabajó de manera muy profunda Juan José Bautista. En su libro de qué significa pensar desde América Latina, yo se los recomiendo muchísimo. Después la dialéctica del fetichismo, ¿no?
él también trabajó de manera muy profunda. Entonces, bueno, eso es como el otro misterio, el segundo misterio, ¿no? O sea, el primero tiene que ver con la naturaleza, o sea, con todo lo que hay ahí contenido. Y me acuerdo mucho que Juan José Bautista decía, en la guitarra, o sea, en el sonido de la guitarra, están contenidos todos los cantos de los pájaros, ¿no? Que había y que están ahí, ¿no? O sea, en ese árbol que estuvo albergando un montón de especies también. Entonces es la naturaleza que tenemos, o sea, todo el trabajo, porque no, en general no lo queremos aceptar como un trabajo, pero todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que hacer la naturaleza para producir, ¿no? Desde el inicio de los tiempos hasta esa madera, o sea, es un montón de historia maravillosa. Y eso es como algo bastante milagroso de pronto traerlo a la conciencia. Entonces tienes la naturaleza ahí, coagulada. Tienes la vida del trabajador, coagulada. Y después también tienes, y yo le decía, el trabajo de tu madre, ¿no? Día con día, que también, o sea, y tú mismo, o sea, porque todos tuvimos que hacer y venir, ir, o sea, al final es un montón de vida, un montón de trabajo, un montón de gente, al final todo se va animando y te das cuenta que hay comunidad en todo eso que nosotros decimos objetos. Entonces, realmente, avanzar hacia allá significa cambiar la mirada. O sea, significa hacerte cargo de esa comunidad con la que estás todo el tiempo en contacto, pero que no la ves, que no la tomas en cuenta, que simplemente vas por el mundo pensando que todos son cosas y tratando todo como cosas, tratando a la gente como cosas y no te detienes a ver. En realidad, con todo lo que estás lidiando, con todo ese contenido. Entonces, ahora, por eso yo digo, el cambio va a ser espiritual. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a ver la realidad con todo eso, o sea, si tú empiezas a ver la realidad, ay, prendí una luz y está muy fuerte. Si tú empiezas a ver la realidad con toda esa subjetividad, o sea, espiritualmente no puede ser el mismo. Ay, no sé si hice bien con esta luz. Estoy. Bueno, sí. No, sigue adelante, termino la idea, sí. Entonces, el modo de caminar por el mundo tiene que ser distinto. O sea, no puedes seguir caminando del mismo modo. O sea, espiritualmente te trastoca. Tener esa conciencia de que estás rodeado de sujetos te trastoca la vida. Y por supuesto que tienes que pensar todo de nuevo. O sea, la política de nuevo, la economía de nuevo, la familia de nuevo. O sea, si empiezas a ver, ¿no? Sujetos en todo lo que te rodea, y claro, no puedes volver a tirar como antes tirabas, ¿no? Entonces sí, yo creo que ese en realidad, y qué bueno que me hiciste esa pregunta, porque ese es en realidad la transformación que tenemos que llevar a cabo. O sea, para descolonizarnos, para ir más allá de la modernidad. Tiene que ser una transformación espiritual. Bueno, muchas gracias. Gracias, Katia. Muchas gracias, Katia. Bueno, pues sin duda, como curiosamente antes del inicio de la institucionalización jacobina de las ciencias sociales, Dilthey ya hablaba de las ciencias del espíritu. Y bueno, pues lo relegaron, se les parecía esotérico. Y Edgar Morin habla del espíritu del tiempo. Cada época está marcada por una invasión o predominancia de un tipo de espíritu, en este caso el de la modernidad, que aparentemente me parece está decayendo. Entonces, no es anodino esta reflexión sobre la espiritualidad,
más bien yo creo que ha habido una mayoría, unos dicen hasta un 85, 90% de las ciencias sociales que han visto, que han querido sacar la espiritualidad como si fuera una palabra esotérica, cuando que en realidad forma parte de este manto freático de la humanidad. Y yo creo que siempre ha estado ahí, simplemente que lo han querido llamar religión, lo han querido llamar de otras cuestiones, y pues bueno, creo que es a partir justamente de este tipo de discusiones, a partir de algunos, como dice, ese 10% que anda ahí metido en la ciencia, pero no anda formateado. Yo en mi caso me metí a la ciencia para aprender la lengua del diablo y saber cómo responderle en todo caso, ¿no? Entonces, creo que es desde cada trinchera, desde las reflexiones que se hacen, que podemos ir descolonizando al menos en un inicio. No sé si hay algún otro comentario, Edgar. Me parece que ha sido un inicio de ciclo sumamente interesante y brillante, que nos va a llevar a la concatenación de una autorreflexión y reflexión de nuestras sociedades. Edgar. Sí, no, pues muchas gracias. Yo también creo que estoy en la misma posición. He estado siguiendo el pensamiento de Duce, el pensamiento descolonial de hace mucho tiempo. Me acuerdo, yo me formé en las clases de la Facultad de Filosofía con él por muchos años, y eso me llevó al ámbito de la filosofía de la ciencia, o sea que es un ámbito donde yo creo que hay que transformar. Por eso decía ese rato que habrá que hacer esas precisiones, porque ahí hay mucho trabajo por hacer, por supuesto en muchos ámbitos, ¿verdad? Pero ahora una cosa muy interesante, esta idea de recuperar esta idea de los diálogos de saberes, es decir, saberes, diálogos con otras formas incluso también de espiritualidad, pero con otras culturas y con pueblos, la sabiduría de los pueblos prehispánicos, que es fundamental y que lo tenemos como un resabio, ¿no? Como una base fundamental de nuevos, desde mi punto de vista, de nuevos proyectos civilizatorios, porque en efecto estamos ante una crisis civilizatoria de primer orden como nunca la habíamos tenido en años. Pero es un problema transversal. Yo creo que es un problema de crisis civilizatoria transversal, global. Y ahí habrá que echar mano creo que de lo que tengamos, de lo que podamos. Como decía Katia, en efecto, pues no es una lucha de una sola persona, ¿no? Y es muy compleja, ¿no? La lucha en la que nos estamos inmersos. Pero bueno, yo te quería agradecer muchísimo, Katia, por tu asistencia y por tu colaboración y porque creo que esto va a ayudar mucho también, ¿no? A estudiantes, nuevas generaciones sobre todo, ¿no? Para ir pensando de otra manera, ¿no? Siendo de otra manera, sintiendo de otra manera. Y también saludo a tu bebé que anda por allá. Muchos saludos. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Andrea, algunas últimas palabras, quizás. No, nada más quisiera agradecer a Katia nuevamente, igual que Edgar, por esta conferencia que pues sí abona toda este giro, ¿no? De pensamiento y en pensar la vida desde otras formas. Y también saludos a tu bebito. Muchas gracias. Entonces, recordemos que ya viene, Andrea, ¿cuándo es la próxima sesión? El 25 de octubre, me parece, es la sesión con Joria Butellar. Muy bien, entonces agradecemos a todos los asistentes, agradecemos a la UNAM, agradecemos a Katia, que estuvo aquí con nosotros, que nos hizo este honor, a Candy, a Diego, que anda por ahí también, al Centro de Estudios Sociológicos, a la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, a Andrea Mesa, que ha sido el eje central de esta organización, y a todos ustedes, por favor, nos vemos el próximo miércoles 25 de octubre. Quisiera mencionar la hora, porque va a ser diferente, va a ser de 12 a 2 de la tarde y va a haber traducción consecutiva también, va a ser en francés y traducción al español. Perfecto, pues bueno, desde Francia estaremos complementando
estas ideas y pues a todos lo mejor después, con un poco de esperanza, vayámonos, no con tanta decepción. Gracias, Katia, gracias, Andrea, gracias, Edgar, gracias, Diego, Candy, hasta luego. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Esto fue Katia. Gracias a todos. ciclo de Gracias. conferencias, teoría de la modernidad, el giro descolonial. Hasta luego.